del ECSET, quiero agradecerles nuevamente el que hayan podido conectarse esta tarde en nuestro segundo evento del mes titulado Tendencias en el Derecho Procesal, Civil, Penal y Administrativo. Para los que no me conocen, yo soy Melissa Becerra, gerente general del ECSET, Centro de Capacitación para la Innovación y Transformación del Sector Legal, cuyo principal motor es tanto el enriquecimiento de la actividad jurídica como el impulso de su fortalecimiento y profesionalización. Este emprendimiento fue lanzado hace unos meses junto a nuestro equipo y el cual queremos dar a conocer en toda la región, justamente mediante la organización de ese tipo de espacios que sirvan de plataforma no solo para promover temáticas que puedan ser interesantes para la redundancia, para los interesados, sino también para todos aquellos especialistas que les guste y estén súper comprometidos con la actividad académica. En ese sentido, hemos logrado reunir esta tarde a los prestigiosos profesionales que nos acompañan el día de hoy, quienes cuentan con amplia y reconocida experiencia en cada una de las áreas de derecho que son materia de este encuentro. Lamentablemente, Wendy Ledesma, que era una de nuestras invitadas, no va a poder acompañarnos porque ha tenido unos inconvenientes laborales, pero tenemos esta tarde a Anael Teta y a Héctor Campos, que nos van a dar más luces sobre las nuevas tendencias en estos campos del derecho. Bueno, sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, Danae Teta. Ella es asociada del área penal y compliance de la firma DLA Piper Perú, y el tema de su ponencia es el Criminal Compliance como causal de extensión o atenuación de la responsabilidad de la persona jurídica. Buenas tardes, Danae, somos todos tuyos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Melissa, por la invitación y también a la institución. Bueno, ya saludé por interno a Héctor. Les agradezco mucho a todos aquellos que se encuentran presentes. De hecho, reunirnos a esta hora del día, ¿no? Bueno, demuestra el interés que se tiene por estos temas, ¿no? En esta oportunidad se me ha asignado un tiempo determinado, por lo cual he decidido no presentar un soporte visual, un PPT, sino básicamente comentarles un poco sobre lo que decía Melissa, ¿no? Mi tema es básicamente el tema de criminal compliance o sistemas de prevención como causa de atenuación o exención de pena, bueno, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Entonces, esto como enfocado desde una tendencia actual, cuál es el mismo, bueno, según el título de conversatorio que nos reúne aquí, ¿no? Entonces, básicamente yo les traigo unos cuantos comentarios, ¿no? Y de repente fomentar alguna, un poco de conversación, ¿no? O según las apreciaciones que ustedes puedan tener sobre lo que hoy implica el criminal compliance o el sistema de prevención de riesgos penales, ¿no? Y cómo realmente se ha encontrado incorporado dentro de las prácticas, ¿no? De las prácticas de las personas jurídicas, ¿no? Ya sea, ¿no? Bajo la finalidad que establece la ley 3424, ¿no? O también como práctica de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, antes de empezar a conversar sobre esto, es importante mencionarles, ¿no? O comentarles un poco de la ley 3424, la ley que introduce en el país la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y que es la que da pie básicamente a la creación de un sistema de prevención de riesgos penales, ¿no? Entonces, bueno, la ley 3424, creo que no se me escucha bien. Ahora yo estoy comenzando a hablar y No, la sí, ley... se te escucha bien, no te preocupes. Sí. Ya, gracias. Lo que pasa es que me sucedió ayer, me van a disculpar, yo soy un poquito dispersa a veces. Y me van a disculpar también, en la casa hay muchos perritos y aquí estamos con el tema de la virtualidad. Entonces, por favor, denme un minutito. Ya. Ya me disculpo nuevamente, mil disculpas, para mí esta hora es complicada, estoy en casa familiar y aquí tenemos niños y animalitos. Entonces les agradezco mucho por unos minutitos, voy a mantener la cámara apagada
Les comentaba que antes de tomar en cuenta este tema, es importante mencionarles sobre la ley 3424, que es la ley que introduce, ¿no?, dentro del país, o bueno, dentro de la normativa nacional, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, inicialmente por el delito de cohecho activo transnacional, ¿no? Posteriormente, ya con el decreto legislativo 1352, ¿no?, la ley se realiza algunas modificaciones a la ley en donde principalmente, ¿no?, se establece o se introduce, ¿no?, la creación de un sistema de prevención de riesgos penales con la finalidad, ¿no?, de atenuar o exonerar, bueno, no, exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero finalmente, perdón, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Otro motivo de debate en el país también es la terminología que existe, o bueno, que emplea la norma respecto a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, ¿no? Esta pregunta seguramente nos da pie a que tengamos otro tipo de conversatorio con mucho más horas, ¿no?, con mucho más tiempo, en el cual se pueda debatir respecto de la terminología de la responsabilidad, ¿no? ¿Es realmente una responsabilidad administrativa? ¿Se trata de una responsabilidad meramente penal, ¿no?, y que no se le estableció, el legislador decidió no colocarle el nombre de penal por no dejar el sesgo tradicional de lo que implica una regulación típica de la responsabilidad penal, que únicamente se le atiende a personas naturales? Esto es un debate muy general, ¿no? Pero como mencionábamos, en su oportunidad, ¿no? Eh, esta norma, ¿no? Esta norma introduce al sistema de prevención de riesgos penales. ¿Y qué dice básicamente, ¿no? Dice la norma, ¿no?, da los lineamientos de cuáles son los delitos que pueden ser sobre los cuales puede ser sancionada la persona jurídica. Te dice cuáles son las sanciones a las que puede ser sometida la persona jurídica de encontrarse responsable, ¿no? Y luego te dice, bajo la incorporación del 1352, te dice, sin embargo, ¿no?, como persona jurídica, tú tienes la posibilidad, ¿no?, de incorporar o de implementar dentro de tu organización un sistema, ¿no?, que prevenga, que tenga la estructura y la capacidad de prevenir, mitigar, ¿no?, y tratar riesgos penales, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? De poder demostrar que finalmente es una organización funcional, y por lo cual, de existir algún tipo de delito, estos no se deberían por el defecto de organización de la empresa, sino básicamente atendería a una voluntad natural o una voluntad individual de la persona, ¿no?, de la persona natural, ¿no?, que materializaría el hecho. Entonces, en ese momento, en el 2017, inicios del 2017, se ingresa dentro del país la terminología criminal compliance. Hasta ese momento, muy pocas personas habían escrito de lo que significaba el criminal compliance, ¿no? De hecho, no le tomaban mucha atención en el año 2016, cuando nosotros teníamos dentro de la firma a la que pertenecíamos en ese entonces, ¿no?, el producto de criminal compliance, el producto de sistema de implementación de riesgos penales, era visto en esa oportunidad más que como una inversión o una herramienta de buenas prácticas, como un gasto, ¿no? Un gasto burocrático, un gasto innecesario. Obviamente el tiempo ha dado la razón de que esto realmente no es, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, habiendo conocido el contexto, la pregunta que viene a la mente en ese momento dice, ok, ¿no? Entonces, si yo como empresa implemento un sistema de prevención en riesgos penales, ¿no?, y la comisión del delito, y más adelante hay un delito, a mí me tendrán que exonerar, ¿no?, de responsabilidad. Entonces la pregunta venía es la sola implementación, es una implementación formal, es una implementación muy similar a la que tiene la SBS con los sujetos obligados. ¿Qué características guarda la implementación? Hasta ese momento, la implementación solamente estaba determinada por lo que señalaba la ley 3424.
¿no? Casi 2 años después aparece el reglamento a través de Decreto Supremo 2-2019, en donde nos dan lineamientos respecto de lo que se debe implementar, ¿no? Entonces la norma nos dice en el 2017, a partir del 2018, porque da un año para que entre en vigencia este decreto legislativo, no, a partir del 2018, esta va a ser la finalidad, esto va a ser. Entonces nos dice, si implementas un modelo de prevención, te excluyo o te exonero responsabilidad penal o te lo atenúo si lo implementas o sea, cuando ya se ha cometido el delito. No dice más. Te dice cuáles son los elementos mínimos, un encargado de prevención, matriz, canales de denuncias, identificación de gestión de riesgos, y no dice más. ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cuáles son las características específicas de un encargado de prevención? No, nos dejó al aire. Entonces, y eso realmente se ha mantenido en el tiempo hasta que casi 4 años y un poco más después salen los reglamentos, salen los lineamientos de la SMV, que según también la ley que determinó en el año 2017 que sería, el órgano encargado de poder velar por este tipo, de poder velar o poder advertir, verificar, ¿no?, el correcto cumplimiento y la correcta implementación de un sistema de prevención de riesgos penales. Entonces, hasta ese momento nos encontramos en el año 2017, en donde nos dicen, si tienes un sistema de prevención, te puedo exonerar responsabilidad penal. Los componentes del sistema de prevención son A, B, C, D, E, ¿no? Nos quedamos al aire. ¿Que realmente cuál era la finalidad? No. Obviamente todos comenzaron a buscar, ¿no?, a hacer ley referenda, a buscar en regulaciones extranjeras, ¿no?, para poder hacer una interpretación, pero finalmente cada uno como que iba con su lado sobre los asesores que en su oportunidad podían o no tener mayor experiencia. En el 2018, en el 2019, en el 2018 aparece la regulación de corrupción, la incorporación al Código Penal del delito de corrupción privada, ¿no? Que también es un hito súper importante dentro de las regulaciones de compliance, ¿no? Y en el año 2019 aparece el reglamento de la ley, ¿no?, de la ley 3424, el cual ya nos sienta un camino más delineado sobre lo que tenía que existir, ¿no? Y bueno, este año con el tema de los lineamientos de la SMV. Pero aquí surge una pregunta que hasta el momento, en cierta medida, ya ha sido contestada en teoría, pero en la práctica sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, ¿qué característica o qué debe cumplir finalmente ese sistema de prevención para que pueda ser, ¿no?, para que se pueda aplicar la atenuación de pena o la exclusión de pena, ¿no? ¿Qué debe ser? ¿No? Obviamente ya, seguramente esta no es la primera charla que ustedes escuchan de esto, y ya se ha mencionado, se ha comentado que lo que principalmente debe determinarse es que este sistema de prevención deba estar correctamente implementado y por ende debe ser un sistema eficaz. ¿Y cómo se determina de que este sea un sistema eficaz? Pues debe ser un sistema dinámico, debe ser un sistema vivo, debe ser un sistema orgánico, ¿no? Pero ¿a qué se le entiende por un sistema vivo o un sistema orgánico? Que en el tiempo se pueda determinar que en efecto ese sistema ha sido implementado. Ese sistema que se encuentra a cargo de un encargado de prevención, bueno, esa es la denominación, ¿no? Él es que lleva la batuta, el que tiene la función de asegurar el éxito de la implementación del sistema de prevención de riesgos penales. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Entonces, la pregunta que todos nos hemos hecho durante muchos años y que seguramente muchos encargados de prevención o muchas áreas de cumplimiento siguen pensando, ¿no? ¿Cómo puedo pensar yo o qué lineamientos o qué debe determinar la SMV ante un eventual proceso penal para que pueda darle la categoría de cumplido a una correcta implementación dentro del sistema de prevención penal, ¿no? Lo primero, obviamente, y eso ya nos dio los lineamientos de la SMV, tiene 2 momentos. La implementación documentaria, que es la implementación en la que muchas empresas se quedaron hasta el momento, o sea, que se quedaron en su oportunidad, porque valgan verdades, antes del 2017 en el Perú sí habían empresas, sobre todo las empresas que eran sucursales dentro del país, o aquellas que cotizaban en bolsa, ¿no? Incluso aquellas que cotizaban en bolsa extranjera estaban sujetas también a las regulaciones de la FCPA, que es la ley anticorrupción americana.
¿no? La ley de práctica contra prácticas corruptas bueno, americana, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Documentariamente, todos tenían un soporte, una normativa interna, ¿no? Porque, o sea, una regulación dentro de la organización. Ese era el primer momento que se debía determinar. Y el segundo momento, que es el momento de la verificación o de la demostración de que finalmente estos documentos se implementen, de que estos documentos se implementen, de que estos documentos sean veraces y sean sobre todo conocidos e internalizados dentro de la organización, ¿no? Es el punto en que hasta dicha oportunidad no cumplieron todas esas empresas, ¿no? Valgan verdades, obviamente, el sistema de prevención de riesgos penales aparece cuando se desata el boom del caso Lavallato a nivel mundial, ¿no? Y de aquí a nivel de Perú también del caso del Club de la Construcción y partidos políticos. Entonces, en ese momento, obviamente, todo el mundo se pregunta, ¿no? Muy bien, estéticamente y documentariamente tenemos podemos tener referencias de sistemas de prevención internos, perfectos, ¿no? Documentarios. Ya, vamos al otro reto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente? ¿Cómo complementamos esto? ¿No? Lo primero, y esto es algo que también dice la norma, dicen los lineamientos, es el verdadero compromiso dentro de la organización. Organización que no se encuentra comprometida u organización que asume este sistema de prevención como un gasto, es organización que está destinada muy posiblemente a que el sistema de prevención no funcione, ¿no? El sistema de prevención finalmente es un conjunto de procedimientos y políticas internas. Forma parte de la normativa interna, de la autorregulación de la empresa, de la persona jurídica. Por ejemplo, las personas naturales nos autorregulamos, ¿no? Por ejemplo, oye, yo quiero, no sé, nos autorregulamos en cuanto a nuestra economía. Tengo ganas de comprarme unos zapatos lindísimos, pero no, me voy a autorregular en cuanto a mi economía. Oye, ¿sabes qué? Vamos a salir, de repente, un grupo de amigos sale a beber, ¿no? Y uno dice, sí, quiero beber más, y bueno, luego piensa y dice, no, porque ¿cómo voy a llevar a casa? ¿No? O aquella persona que está manejando y llega a un evento social y le ofrecen un trago y esta persona se encuentra en la obligación de autorregularse, o sea, dentro de su determinación interna, decir, no lo puedo hacer porque estaría en la posibilidad de cometer un delito y además de ello poner en peligro la vida, no solo mi vida, sino también la de otra persona. De la misma manera funciona dentro de una persona jurídica, ¿no? La persona jurídica, al ser un ente, tiene que autorregular también, tiene que establecer una suerte de normativa interna de parámetros para que todos aquellos que conforman y que trabajan dentro de la organización tengan algún camino o pautas, ¿no? Dentro de la persona jurídica, esto es se genera como una suerte de sociedad, ¿no? Cuando me refiero a sociedad, ¿no? Me refiero a que va a haber relaciones, ¿no? Relaciones personales de índole laboral, ¿no? Que deben buscar alguna regulación interna, ¿no? La regulación interna puede ser determinada por las leyes, ¿no? Por las leyes nacionales o también puede ser determinada por las leyes o por las normas que determinen, bueno, estoy utilizando los mismos términos, pero lo que quiero decir es que, ¿no? Tiene que, la persona jurídica busca que de manera correcta, ¿no? Se regule, ¿no? El interior de la misma, el comportamiento de sus trabajadores, ¿no? Y en general de todos. Entonces, aparece esto, ¿no? Y la pregunta viene, ok, esto es un sistema de autorregulación. Entonces, ¿yo cómo puedo determinar que un sistema de autorregulación genere? Que realmente es eficaz. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que saber que esto debe estar internalizado y encarnizado dentro de cada área, ¿no? Alguien que pueda decir que un sistema de prevención es exitoso cuando, para empezar, toda la organización conozca que tú tienes un sistema de prevención, ¿no? Conozca cuáles son los componentes de tu sistema de prevención, sepa cuál es la finalidad de tu sistema de prevención. Entonces, y bajo esa lógica, conozca, ¿no? Nociones básicas de algunos tipos de delitos que puede prevenir tu sistema de prevención.
¿no? ¿Qué cosas quiere decir esto? ¿No? Que conozca como mínimo la definición básica o la definición más práctica de lo que, de la norma, de lo que indica la ley 3424 respecto de delitos que cubre, ¿no? Porque obviamente también se supone que el compliance, el programa de compliance, ¿no? Previene estos delitos. Si tú le preguntas a un personal de cualquier categoría dentro de la organización, ¿no? Por un código de ética, y esta persona lo sabe, ¿no? Sabe cómo funciona su canal de denuncias, ¿no? Sabe que hay políticas anticorrupción o qué tratamiento debe utilizar, ¿no? Y ese criterio, ese conocimiento se maneja de manera uniforme, pues tú puedes saber, eso es un indicador claro que realmente hay un procedimiento de internalización dentro de esa organización. Si tú vas y observas que dentro de un procedimiento de compra hay una regulación, hay la inclusión de debida diligencia, ¿no? Que este término, el término de debida diligencia pasa a ser fundamental, pasa a ser la vedette dentro de la organización, ¿no? Entonces, si la organización puede probar que realmente existe dentro de sus procedimientos de debida diligencia, se puede evidenciar a través de medios de prueba, ¿no? O de acervo documentario que esto sucede, pues sí resulta ser un indicador claro de que de que la persona, de que la empresa pueda recibir algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, este es el trabajo constante que se da, este es el principal desafío que ahora mismo tienen todas las personas jurídicas o todas las empresas que se han organizado o todas las empresas que están implementando compliance. Sin ir muy lejos, ¿no? Dentro del país hay un montón de empresas, de hecho que me parece que hace poco leí en LinkedIn que creo que éramos el país que tenía más empresas certificadas con el ISO 37001. El ISO 37001 es una norma técnica, ¿no? Que establece lineamientos de prevención de soborno, ¿no? Es la norma el ISO antisoborno, por decirlo así, la 37001. Entonces, si tenemos en cuenta, ¿no? Que somos el país, se supone que entonces estamos como organización, estamos generando la tendencia a implementar procedimientos. Entonces, pero sin embargo, esto es únicamente determinado al tema de antisoborno, ¿no? La funcionalidad, obviamente, de la 3424 abarca más delitos que los temas de corrupción de funcionarios. Entonces, de repente la pregunta que puedo poner sobre la mesa, ¿no? Sobre la que podemos conversar el día de hoy, ¿no? De repente pautear un poco, dar lineamientos generales, es cuáles son los retos desde la perspectiva de ustedes, ¿no? Que hoy que afronta la persona jurídica, de repente a la que ustedes pueden pertenecer o de las que ustedes tienen o las que ustedes han conocido, ¿no? Para tener una correcta implementación. ¿Cuáles son, más allá de los retos, cuáles son los principales desafíos que ahora mismo tiene, ¿no? Yo les pongo uno sobre la mesa, por ejemplo, los canales de denuncia. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no hay caminos que puedan establecer, perdón, no hay evidencia, no hay mucha evidencia clara de que los sistemas de canales de denuncia se encuentren funcionando. De hecho, justamente el día de ayer vi dentro de LinkedIn, que yo les recomiendo mucho, que seguramente por ahí también muchos de ustedes se han enterado del evento el día de hoy, ¿no? El LinkedIn de hoy por hoy de la SMV. La SMV ya hace un tiempito atrás, no muy reciente, no muy atrás, de manera muy reciente, ha empezado una campaña agresiva de sensibilización respecto del conocimiento de un programa de prevención de riesgos penales. Entonces, por ejemplo, hay algo, ayer me pareció muy interesante, que sacó dentro de una infografía sobre los temas de tratamientos de denuncia, que es algo que hoy en día claramente evidenciado nosotros cuando hacemos informes de auditorías anuales a empresas, nos damos cuenta con eso, que pueden cumplir muchos hitos, pero que el canal de denuncia se mantiene casi nulo. Entonces hay situaciones, de repente eso es un reto, ¿no? A implementar, ¿no? Entonces, como yo les comento, para mí es
este tema es bastante interesante. Yo creo que es un tema muy amplio que puede abarcar mucho. No me disculpo si de repente he sido un poquito abstracta, ¿no? Mi interés el día de hoy es que podamos, justamente como les decía, podamos compartir un poco de lo que hoy está sucediendo, de cómo debe tratarse, ¿no? De las dudas que puedan generar dentro de la organización, o de repente pensar que alguien tiene, o de repente si alguien puede tener la duda de que tiene o no tiene compliance porque ha visto que hay políticas dentro de su organización, pero no se les ha comunicado, ¿no? O situaciones de dicha naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y un puntito final, ¿no? Antes de que me vaya a olvidar por haberme ido en la tangente y haberme ampliado un poco en el tema de compliance, es el término atenuación, ¿no? Bueno, y exoneración de responsabilidad penal. No, bueno, se entiende que la exoneración de la responsabilidad penal es que a través de la evidencia de una correcta implementación de un sistema de prevención de riesgos penales, se le pueda determinar o se pueda decir que la empresa sí ha sido una empresa que se encuentra correctamente organizada y que tiene todos sus esfuerzos o toda su estructura, ¿no? Que tiene toda su estructura enfocada a que pueda mitigar, prevenir y tratar riesgos penales, ¿no? Que guarda, ¿no? Que como organización una lógica, una mística y una visión de prevención que es transmitida a todos los trabajadores. Entonces quiere decir que es una empresa organizada, ¿no? Bajo la finalidad de poder prevenir riesgos penales, ¿no? Mientras que la atenuación es, yo era una empresa, tenía una organización que de repente podía o no podía tener un sistema de prevención de riesgos penales, pero este no era funcional. O era una organización que generaba riesgos penales y no los conocía ni los trataba. O de repente podía conocerlos, pero no los trataba. Y al no tratarlos, no podía generar un correcto manejo de los mismos. Entonces, genera un defecto de organización interna dentro de la empresa. O sea, la empresa tiene un defecto en la forma en cómo establece sus pautas, su normativa interna de lo que estábamos hablando hace un momento, lo que permite que al generar esta falla, una persona jurídica pueda, ¿no? Una persona natural pueda cometer un delito en su nombre, o de repente porque pueda haber una facilitación o pueda generarse el escenario para que esta persona cometa el delito, ¿no? Entonces, este es el primer escenario. La persona jurídica se reconoce como tal, como persona que ha tenido un defecto de organización, ¿no? Y decide sanear ese procedimiento. Y ¿cómo decide sanearlo? A través de la implementación correcta de un sistema de prevención de riesgos penales. ¿Se le puede exonerar de la responsabilidad penal que tuvo? No, si se llega a determinar obviamente su responsabilidad, ¿no? Si se llega a determinar que obviamente el hecho recae sobre un defecto de organización propio, ¿no? Pero en todo caso, se puede determinar, se puede exonerar de responsabilidad penal si el hecho ha sido cometido antes, no. ¿Por qué? Porque sí existió un defecto de organización. Lo que está diciendo la empresa es, sí existió, lo que voy a hacer es cambiar la mística de mi organización para que en un futuro esto no vuelva a suceder. Básicamente tomar conciencia, ¿no? Entonces, ese justamente es la diferencia entre, o bueno, la diferencia y los puntos sobre lo que significa, en qué momento o en qué oportunidad exoneras la responsabilidad penal y en qué momento o en qué oportunidad atenúas la responsabilidad penal de la empresa, la responsabilidad administrativa de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente eso justamente, esta preguntita, ¿no? Tanto para la exoneración como para la atenuación, justamente, ¿no? Vamos a requerir que sea, como justamente empezaba señalando, precisando mis ideas, ¿no? Que el sistema de prevención sea un sistema eficaz. Entonces, chicos, yo creo que antes que me gane el tiempo, yo les pongo esas preguntas sobre la mesa. Me agradaría muchísimo que por favor pudiéramos tener la interacción o la confianza de podernos preguntar respecto de lo que puedan ustedes observar. Yo creo que hoy en día todos en nuestra organización a la que pertenecemos o, o a la que creamos podemos determinar en efecto si existe o no un correcto o no un correcto nivel de prevención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anaí. La verdad es que es muy interesante lo que nos has comentado y sobre todo ver qué importante es que las empresas cuenten con los sistemas de prevención de riesgos, ya sea operativos o legales, ¿no? Para pues, evitar problemas futuros. Bueno, ahora es el turno de nuestro siguiente invitado, Héctor Campos. Él es asociado senior del estudio Linares Abogados y en esta oportunidad nos va a hablar sobre el derecho civil y las nuevas tecnologías. Así que, Héctor, te dejo con nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Melissa. Un saludo para Danay, un saludo para todas y para todos por estar conectados y poder compartir unos minutos para realizar una presentación general, y ese es mi objetivo, solamente realizar una presentación general de los problemas que se pueden generar y que ya se están generando con relación a la interrelación del derecho civil y las nuevas tecnologías. He preparado una presentación muy breve, simplemente para que sirva de muestra de aquello que vamos a conversar. Por favor, confírmame, Melissa, que se está proyectando bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, quiero hablarles de 4 cosas en particular en este momento. En primer lugar, fijar un poquito cuál es el estado de la cuestión sobre la aproximación del derecho con las nuevas tecnologías. Y en segundo lugar, y en realidad es un gran segundo lugar porque abarca los puntos 2, 3 y 4, mostrar cómo es que el derecho civil reacciona o podría reaccionar contra estos nuevos retos que nos pone la tecnología y que en cierto modo ya lo estamos viviendo y que en otro modo lo vamos a vivir muy pronto. Si tuviésemos que ver cuál es el estado de la cuestión, pues cuando uno suele hablar de temas de legal tech, por ejemplo, se suele hacer esta diferenciación entre si es la tecnología que ayuda al derecho, y son ciertas herramientas tecnológicas que ayudan al mejor desempeño de la práctica jurídica, de la práctica legal, o por el contrario, si en realidad a lo que nos referimos es a los problemas jurídicos que genera el uso de la tecnología y que necesitan de una respuesta del derecho. Quizás una de las grandes características que nosotros podemos dar del estado de la cuestión, de la forma como se está tratando este tema en la actualidad, es que solo nos hemos focalizado en una gran medida en lo primero. Es decir, en prestarle atención cómo la tecnología le ayuda a la práctica digital, a la práctica legal. Entonces, es posible encontrar referencias a ciertos nichos de mercado donde existen medidas tecnológicas que ayudan pues a la mejor gestión de procesos legales, a la mejor a software que ayudan a la gestión del propio despacho jurídico, a escenarios donde yo puedo encontrar a un abogado que me pueda absolver determinadas dudas o poder realizar reclamaciones jurídicas o consultas jurídicas online. Y claro, bajo esa perspectiva, si ya dejamos un poco el mundo privado y nos vamos al mundo público y nos vamos al marco del proceso, se presentan, y de hecho lo es, pero se presentan como grandes victorias por parte de la práctica legal y su vinculación con la tecnología, por ejemplo, el establecer mecanismos de notificación virtual. Por ejemplo, el establecer mecanismos de conexión entre Poder Judicial y bancos para que se puedan realizar mejor la ejecución de medidas cautelares o para que se puedan realizar mejor la ejecución de ciertas decisiones a nivel arbitral, por ejemplo. ¿Ok? Y eso se ve como un logro, y no dudo que lo sea, lo es. Pero seguimos estando hablando de ese primer nicho, es decir, cómo la tecnología ayuda a la práctica legal. Esto se está dando, se va a dar, se tiene que potencializar mucho más en el sector público en comparación con el sector privado. O sea, si uno compara, por ejemplo, en la práctica de litigio, el nivel de recursos a nivel de tecnología que se puede dar en un arbitraje nacional o en un arbitraje internacional con relación a lo que sucede en la práctica judicial nacional, hay un gran abismo de diferencia, ¿no? Sin embargo, yo me quiero preocupar o presentar mi preocupación no con este punto, con esta idea de cómo la tecnología ayuda al derecho, a la práctica legal, sino qué problemas jurídicos nos puede presentar el uso de la tecnología y qué respuestas puede dar el derecho o tendría que dar el derecho con relación a esos problemas. Entonces, para ello, me estoy centrando
o me voy a centrar en 3 aspectos del derecho civil: el régimen de derechos de la personalidad, el régimen contractual y el régimen de responsabilidad civil. Si nosotros nos preguntamos y abordamos el tema de los derechos de la personalidad, que es un tema propio del derecho civil, es decir, la tutela de los derechos de la intimidad, la tutela del derecho a la integridad, la decisión sobre el nivel de disposición que se puede tener sobre la integridad de una persona, que son temas propios del derecho privado, con clara influencia del derecho constitucional, que duda cabe, pero de raigambre privada, nosotros podemos encontrar ya situaciones en las cuales la incursión de tecnologías pone en jaque el esquema general que uno tiene para el reconocimiento de derechos, precisamente de estas nuevas experiencias tecnológicas. Pongo 2 ejemplos y los 2 tomados de la ciencia ficción, entre comillas, ¿no? A un lado, ustedes tienen una película, Her, cuyo nudo central es la posible interrelación que se puede generar a nivel de vínculo afectivo entre una persona natural y un programa que utiliza inteligencia artificial. O otra película, Ex Machina, que trata sobre la interacción que se realiza ya no simplemente con el uso de inteligencia artificial, sino incluso con una figura humana, y la reacción que puede tener esta persona con relación a su creador, o con relación a las personas que puedan interactuar con esa persona, y se plantean escenarios como si, por ejemplo, un robot que utiliza inteligencia artificial puede experimentar algún grado de sufrimiento. Estas 2 películas, que uno podría entender que son materia de ciencia ficción, en realidad no lo son tanto cuando uno empieza a discutir o apreciar que ya hoy por hoy, esta es una noticia de diciembre del año pasado, se discute sobre si le debemos reconocer cierto nivel de personalidad a los human robots. Y eso con ocasión de que en Japón, por ejemplo, la tasa o el hecho de que se hayan dispuesto una reducción del número de hijos que puede tener una pareja hace que hoy por hoy la distorsión entre el número de varones y el número de mujeres existentes en Japón hace que no pueda ser posible que todos los varones puedan establecer una relación sentimental. Entonces, Japón planea impulsar un programa que permita que los seres humanos tengan o se puedan relacionar con robots y con inteligencia, a base de inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿y estos robots y estas inteligencias artificiales, se les debe reconocer cierto grado de derechos de la personalidad? ¿Se le debe reconocer algún nivel de derecho a la intimidad, sobre todo para proteger la información que el ser humano le puede haber trasladado como consecuencia de esa interacción? Si es que en algún momento se produce un hackeo respecto de esa información, el derecho podría dar alguna respuesta, por ejemplo, tratando de tutelar vía procesos de amparo, por ejemplo, vía procesos de indemnización de daños, la imagen o la intimidad de una persona que se haya visto expuesta a través de un análisis de hackeo. Los remedios tradicionales están. Que esos remedios tradicionales vayan a funcionar con el mismo nivel de intensidad para situaciones como esta, hoy es discutible. Eso si solo lo vemos en temas de derechos de la personalidad. Si ahora entramos al mundo contractual propiamente dicho, uno puede establecer que, claro, la tecnología ha impulsado el mundo contractual y uno puede pensar automáticamente en el comercio electrónico. Hoy por hoy, y más en esta era de la virtualidad, como bien lo destacaba Danae, las relaciones que requieren de tecnología para la celebración del contrato son pan de día a día. Son pan de día a día, por ejemplo, el hecho que nosotros estemos aquí en esta plataforma y que todos los que están aquí presentes, al momento de descargarse el programa, han celebrado un contrato electrónico con el proveedor de Zoom, o con el proveedor de Mix, o cuando tienes un correo electrónico, o cuando activas tu celular. O cuando realizas operaciones a nivel internacional. Quiero un ebook, voy a Amazon, pongo mi número de tarjeta de crédito y en un segundo tengo el libro a mi disposición para poder revisarlo. Sí, la tecnología influye en lo que es la celebración de contratos y hay tipos de contratos especialmente prediseñados para ello. ¿Eso es una realidad? Sí. Y ahora, ¿cuál sería la evolución de esa realidad que ya es tecnológica?
Pues quizá parte de esa problemática esté dada por el reconocimiento de los smart contracts, que no son contratos, sino que son formas de ejecución de contratos descentralizada. ¿A qué me refiero con formas de celebración de contratos descentralizada? En el ejemplo en el cual usted pone su tarjeta de crédito y con eso va a la página de Amazon y con eso se realiza el pago y recibe el libro, esa es una operación centralizada. Porque la información respecto del número de cuenta, la información sobre la orden de transferencia, primero va a pasar por tu banco, luego o antes de que se pueda producir la transferencia bancaria. ¿Ok? Entonces, eso demora un poco a veces las transacciones, o las personas que aquí han hecho depósitos, inclusive interbancarias, saben que eso demora, solamente viéndolo en el plano local, demora algún tiempo, ¿no? 24 horas, 48 horas, dependiendo de la plaza del banco. Con los smart contracts se busca un fenómeno de ejecución de contratos que no dependa de un ente centralizado, que no dependa, por ejemplo, de una entidad bancaria, sino que a través de una tecnología, y más que de una tecnología, a través de todo un medio ambiente, a través de todo un ecosistema sobre la base de la tecnología blockchain, se pueda manejar información descentralizada. De modo que no es necesario que esta información sobre la transferencia de alguna clase de activos de una cuenta u otra pase por una única persona, una única entidad que controle esa información. Y por el contrario, muchos puedan tener acceso a esa información y en función a esa multiplicidad de accesos y a las diferentes habilitaciones que se puedan dar en esos puntos de acceso, nodos, se pueda autorizar la transferencia. ¿Esto sucede en la realidad? Ya sucede en la realidad. ¿Presenta problemas en la realidad? Presenta problemas en la realidad. ¿Por qué? Esta es una noticia del año 2017, o sea, ya es antigua para nosotros. Y a través de una operación de inversión que se realizó a través de smart contracts y un error en el sistema, en el diseño, en la codificación de los algoritmos que orientaban y sustentaban estos programas de inversión, la DAO, se logró, o no se logró, se generó una pérdida de $50 millones por un error en la programación. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Recurrimos a un juez para que nos diga, oiga señor, responsabilidad por inejecución de obligaciones o pretensión de cumplimiento de contrato. ¿O es que acaso deben generarse mecanismos alternativos primero basados en la propia autorregulación, que ya se ha mencionado en la exposición precedente, pero ahora pensando en obtener una solución negociada con relación a los problemas que se pueda generar con el uso de esta nueva tecnología? Y eso fue lo que pasó. Este caso no llegó a los tribunales, sino se pusieron de acuerdo aquellos que participaban de esta plataforma. Esto ya se basa en tecnología blockchain, pero es un ecosistema particular, es el ecosistema Ethereum. Y se pusieron de acuerdo, dijeron vamos todos de nuevo, se hizo un nuevo aporte y se solucionó parte de la inversión, no toda la inversión. Entonces, esto pasó hace 4 años. Sí, eso pasó hasta 4 años, en Europa, claro está. Pero hace un par de años se han dado ya normativas a nivel de la legislación peruana pensando en este tipo de procedimientos, sobre todo en lo que corresponde a los escenarios de fintech, que son parte o muestra intuitiva, inicial, de cómo esta regulación se está generando en Perú, porque este tipo de tecnología en algún momento lo vamos a hacer. Y por último, si pensamos nosotros en temas de responsabilidad civil, pues el ejemplo clásico son los ejemplos de accidentes de tránsito. Y claro, en ese caso se activa un seguro, que es el seguro de accidentes obligatorio, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, se podrán generar procesos de indemnización de daños y perjuicios, y ahí tenemos a una persona a la cual vamos a demandar y respecto de la cual realizaremos el análisis de la responsabilidad civil, veremos si ha habido un daño, si ha habido un acto generador, cuál es la relación de causalidad, si ha habido un criterio de imputación, analizaremos el dolo, la culpa, si esto calificó o no calificó como una actividad riesgosa o peligrosa, ¿ok? Y ya hay una respuesta para esto. Insuficiente en algunos casos, quizá, pero hay una respuesta que el sistema tiene para esto. El problema se presenta cuando comenzamos a ver que pueden haber problemas de responsabilidad civil, sobre todo en el caso de vehículos inteligentes.
Muchos de los presentes quizás tengan algún nivel de vehículos inteligentes bajo su control, aquellos que te ayudan a cuadrar mejor, que te avisan cuando un carro se acerca y se enciende una alarma, cuando te avisa que tiene un problema eléctrico, cuando tiene un problema mecánico. Ahí hay un cierto nivel de inteligencia, un cierto nivel incipiente de inteligencia. Pero ¿qué sucede cuando se quiere desarrollar un auto que pueda tener un nivel de inteligencia que le dé autonomía al momento de manejo y que pueda tomar decisiones en el momento de manejar? En el MIT se ha estado trabajando y se continúa trabajando aún lo que se denomina la Moral Machine. Es decir, comenzar a través de inteligencia artificial recabar datos sobre qué decisión podría tomar un vehículo si es que tiene que optar entre atropellar a un niño que va cruzando la calle, o tener que golpear otro vehículo. ¿Y cómo se alimenta la inteligencia artificial de este programa? Pues hay testeos. Se pone en esta situación a un conjunto, a un colectivo de personas, y las respuestas que van dando las personas alimentan a la inteligencia artificial a través del machine learning, y ella comienza a procesar esta información de manera que cuando en algún momento tenga una situación particular, pueda tomar una decisión. ¿Y qué legitima esa decisión? Que es lo que socialmente se considera como admisible en función de una experiencia agregada de cada una de las experiencias individuales que se hacen con este programa de la Moral Machine. Y en ese escenario, ¿a quién responsabilizamos? Porque no va a haber un sujeto que esté manejando. Responsabilizamos al que programó a este vehículo inteligente. Responsabilizamos a todos aquellos que participaron de este programa y condicionaron la posible reacción que tenga el vehículo cuando tenga que decidir si atropella a una persona o golpea a un vehículo. Esas son todavía respuestas, o son problemas que necesitan de respuesta y que necesitan de reflexión, y todo esto no lo estamos viendo porque nos hemos quedado en cómo la tecnología ayuda al derecho, cómo la tecnología ayuda a la práctica legal, cuando estos representan problemas sustanciales y cómo el derecho tiene que afrontar los problemas de la tecnología. Ya han habido intentos de respuesta, algunos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo hacia el 2017 ha emitido una resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión precisamente para que se emitan normas de derecho civil sobre robótica. Normas de derecho civil sobre robótica, y en la cual se pueda discutir o establecer regulaciones sobre si robots pueden tener o no reconocimiento de la personalidad jurídica. Discusión sobre qué tipo de responsabilidad más allá de la contratación de seguros se puede dar cuando hayan daños generados por inteligencia artificial. O cuál es el nivel de responsabilidad o de autorregulación admisible en aquellos escenarios contractuales donde la decisión no va a pasar por la revisión de tribunales, sino por las propias partes colectivas que participan en un determinado ecosistema de contratación. Como reflexión final, porque esto era lo que quería conversar con ustedes, y para no extenderme mucho en el tiempo asignado, yo creo que si bien es cierto, uno puede ver estos temas como ajenos o como extraños a nuestra propia experiencia, porque quizás estamos preocupados en el ámbito civil, ¿no? En acabar la demanda, en presentar tu medida cautelar, en revisar el contrato, en obtener el deal para que se pague el precio o cosas por el estilo. Estos son problemas a los cuales no podemos perder de vista. No estoy diciendo que son problemas más relevantes con otros. Es para mí igualmente de relevante un problema de usurpación de tierras que se puede haber realizado por la invasión de terceros en un terreno de una comunidad campesina. Pero es igualmente relevante saber que cuando esto suceda, si vamos a tener una respuesta o no. La experiencia enseña que precisamente por no poner la vista en esto, nuestra respuesta, la respuesta jurídica, llega tarde. Y creo yo que escenarios como estos nos permiten establecer o plantear una aproximación en una clave académica, en una clave de reflexión de preocupación académica con relación a problemas que en algún momento
los vamos a tener entre manos y no va a ser recién ese momento en el que vamos a discutir cuál es la solución. Tenemos que ir pensándolo desde ahora. Eso es todo por mi parte, estimada Melissa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Igualmente muy interesante lo que nos has contado, compartido con nosotros hoy. Y bueno, demuestra que una vez más que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y para que cada vez más se introduzcan en todos los ámbitos y sectores de nuestra economía y sociedad. Bueno, ahora le pido a nuestros dos invitados que puedan encender sus cámaras para pasar, antes de las preguntas del público, quisiera hacerles unas preguntas puntuales a ambos para conocer un poco más su opinión al respecto. Sí, entonces, bueno, la primera pregunta sería si consideran que los temas que nos han contado el día de hoy implica que los abogados requieran una nueva formación al respecto. No sé quién desea comenzar, de repente Héctor. Sí, gracias Melissa. La respuesta corta, sí. La respuesta larga es que es súper necesario. Es decir, la presencia de las nuevas tecnologías hoy, y claro, ya no se sabe si decir nuevas tecnologías o tecnologías 2.0, 3.0, estamos en la revolución 4.0 y esto va para adelante. Si se requiere de una capacitación, se requiere de una capacitación. O sea, no se pide que el abogado termine pues, con conocimientos de ingeniería, pero sí se requiere que el abogado, que la abogada, se involucre con la lógica detrás de la presencia o del uso de tecnologías en este nuevo tipo de situaciones. Y labores de difusión de este tipo de aproximaciones son necesarias, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, y es un programa que se patrocina con Linares Abogados, uno encuentra, por ejemplo, el programa Visión Legal, que es un programa que está diseñado precisamente a difundir ideas pensadas, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, sobre smart contracts, sobre criptomonedas. Y esos canales de difusión se necesitan precisamente para poder acercar al abogado, a la abogada, que está muy acostumbrado al libro, que está muy acostumbrado a lo teórico, está muy acostumbrado al abstracto, a tener que salir de su zona de confort y tener que afrontar situaciones que, en definitiva, muestran o ponen en desafío, ¿no? En un reto constante a las instituciones tradicionales que, en mi caso, uno encuentra en el derecho civil. Ese sería mi comentario. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Danae, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de lo que nos has hablado del compliance? Sobre la pregunta. Disculpa, no puedo escuchar muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro, por supuesto. La pregunta era si consideras que, digamos, el tema del que tú has hablado implica que los abogados tengan que prepararse o tener una nueva formación al respecto. Sí, de hecho yo, por ejemplo, mi formación académica siempre ha sido la rama de penal, ¿no? Yo tuve una bueno, desde pregrado me especialicé en temas de penal empresarial y bueno, ya hace unos 5 años vengo viendo temas de compliance, ¿no? Y obviamente es un mundo diferente porque, o sea, no es, a veces han estigmatizado al área penal porque dijeron, ay, están viendo el tema de compliance, evidentemente no es derecho penal, son cosas totalmente diferentes, son totalmente distintas, ¿no? Sin embargo, obviamente la tendencia en un primer momento fue porque dentro del país, o sea, aparte como práctica corporativa que ya existía el cumplimiento normativo, ¿no? Ingresó desde el nivel preventivo inicialmente el tema penal. Pero obviamente esto se genera algún tipo de reto. O sea, hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Abogados que no se dedicaban a temas empresariales, era bastante raro de que tengan especializaciones o al menos conocimientos en temas de gobierno corporativo, de legal tech. Yo estaba escuchando a Héctor también respecto de los blockchains y, por ejemplo, para mí, yo justamente ese es un tema nuevo, ¿no? Que también que hay bastante vinculación, que el término blockchain, o sea, de hecho que él como abogada tampoco es que es algo que nos hayan enseñado en la universidad, o sea, nos tenemos que moldear a la normalidad y sobre todo a cómo giren la tendencia, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, por ejemplo,
qué requiere una persona, o sea, un abogado, no sé, dirigiéndonos a los abogados, ¿no? Para ver compliance, obviamente es raro que un abogado, yo cuando recuerdo que llevé cursos de gestión de riesgos en el 2016, éramos 14 y 10 eran ingenieros, 2 contadores, una abogada y yo, o sea, éramos solo 2 abogados, ¿no? Y igual manera, entonces, de hecho, yo me he formado en temas de gestión de riesgos con pocos abogados, ¿no? Ahora ya el tema, ahora último, y bueno, también esto de la virtualidad y el tema de la pandemia ha permitido que haya más acceso a la información de este tipo de cursos, y de verdad que es importante, mira, sobre todo para los abogados, bueno, uno por cultura general, porque el tema de cumplimiento está a nivel general dentro de cualquier organización, no solo a nivel penal, lo que yo les comenté hoy así, pero ya en cada rama, o sea, el compliance es así como el derecho, es súper transversal, hay compliance laboral, de libre competencia, ya hay niveles, ya se han, la rama de prevención ya se ha establecido, ¿no? A nivel empresarial, no necesariamente derecho, en varias ramas, ¿no? Libre competencia laboral, legal tech, por ejemplo, también datos personales, que es otro mundo, es un recontra amplio, súper extenso, y ahí, por ejemplo, en ese mundo están los marqueteros. También yo recuerdo que hace poco vi unos temas de protección de datos personales, donde quien estaba contándonos era un CEO de una empresa marquetera de tratamiento de datos, y era otro mundo, otra historia. Entonces, la lógica es que nos hace suponer que para estar a la altura de las circunstancias, sí tenemos que nutrirnos en información que no necesariamente sea derecho. O sea, ya la visión, el enfoque cerrado que se tenía del tema del derecho, o sea, eso ya ha quedado hace mucho tiempo, ya ha quedado en el pasado, ¿no? Entonces, yo recuerdo que incluso, y creo que con eso termino mi comentario, hace unos 2 o 3 años, el managing partner del estudio, recuerdo que nos dijo que nosotros debíamos ser transversales. En un primer momento pensábamos que lo decía como que, oye, ¿cómo vamos a ver todas diferentes áreas? O sea, cada uno se está matando especializándose, que debe dedicarse a una área, pero no. O sea, obviamente lo que él hacía hace muchos años es hacer una proyección de lo que realmente está sucediendo en este momento, que todos los abogados de cada rama que se especializa tienen un enfoque. No tienes la típica consultoría o el típico proceso, o incluso, oye, el que tiene que armar operaciones, ya no tiene solamente hasta para hacer los temas de compras, o fusiones, adquisiciones o M&A, ya no necesariamente solo te enfocas en eso, sino también en lo que sucede, sí. O sea, oye, yo puedo prevenir esto, sí. Entonces, parece mentira, pero la terminología prevención ya es una terminología que es un término que ha sido bastante, o sea, es bastante importante y que ya se está tomando en cuenta. Y para tomar en cuenta eso de una manera efectiva, pues obviamente sí tenemos que adquirir conocimientos que no necesariamente van vinculados con el derecho, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, y la segunda pregunta, antes de pasar a las preguntas de nuestros asistentes, es ¿qué consideran que faltaría para que los temas de los cuales nos han hablado, o en este caso las tendencias, se puedan aplicar en el sector de sus respectivas especialidades? Héctor, no sé si quisieras contestar. Sí, muy puntual. Yo creo que, al igual como Danae, la idea de la capacitación es fundamental. Y particularmente yo diría que para estos temas, ¿okay?, que tienen un claro perfil profesional, cuando el problema se presenta, se requiere de una labor de capacitación previa que se puede dar, creo yo, a nivel de grupos de investigación en universidades. A mí me parece eso un punto central al momento de querer evolucionar de un determinado estado de cosas en el cual nos encontramos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente son los grupos de investigación, ¿okay?, que es este colectivo de estudiantes y profesores en los cuales se pueden centrar en determinados temas para poder proponer soluciones posibles con relación a soluciones que ya se están dando en el mundo, en el derecho comparado. Entonces,
sin perjuicio de los programas de capacitación específicos que efectivamente uno debe realizar. En el tema particular que yo he enfocado, que es cómo es que el derecho reacciona o podría reaccionar frente a las nuevas tecnologías, me parece que el desarrollo a nivel universitario de grupos de investigación es un factor súper importante que no debemos dejar de tener en cuenta. Esa sería mi reflexión esta vez. Perfecto. Danae. Sí, bueno, como en la misma línea de Héctor, ¿no? No es, creo que también ir reafirmando un poquito lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Yo creo que todo esto, o esta pregunta también se enfoca o engloba mucho su respuesta respecto de qué tan amplio, o sea, qué tan, no solo qué tan dispuesto estemos, ¿no? Sino que realmente qué tan dispuesto a tener un enfoque más amplio de lo que podamos hacer, ¿no? Sino también más allá del querer, ¿no? La necesidad y hasta la obligación que vamos a tener nosotros como profesionales para, ¿no? Tomando el nombre de este conversatorio, ¿no? Las mismas tendencias, ¿no? En ciertos sectores o en general en todos los sectores o en el sector en el que cada uno se desarrolle, nos va a generar o necesariamente nos va a hacer salir de nuestra zona de confort, y con eso también, con la actualización un poco de conocimientos, ¿no? Listo, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas de nuestro público. Tenemos una pregunta para Héctor. La pregunta es, ¿la regulación legal ha tomado en consideración algunas características para definir a un robot inteligente? Ok, ya. A ver, voy a tomar como referencia precisamente esta recomendación que emitió el Parlamento Europeo para poder establecer si es que hay unas características básicas con relación a lo que se va a entender por un robot inteligente que puede estar sujeto a regulación. Y sí, dentro de los principios generales relativos al desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial para uso civil, se dan una serie de características destinadas a identificar cuándo podríamos estar frente a un robot considerado inteligente. Algunas de las características son, por ejemplo, que tenga capacidad de adquirir autonomía mediante sensores o mediante el intercambio de datos con su entorno, interconectividad y el intercambio y el análisis de dichos datos. ¿Sí? Es lo que se conoce como el test de Turing. Dos, la capacidad de autoaprendizaje a partir de la experiencia y de la interacción, machine learning. Un soporte físico mínimo. 3 o 4, la capacidad para poder adaptar su comportamiento a acciones del entorno. Y por último, y esto me parece muy importante, la inexistencia de vida en sentido biológico. ¿Por qué me parece importante este último elemento? Porque una cosa es un robot con vida inteligente que no tiene presencia humana en sus componentes, y otra cosa es, por ejemplo, la regulación jurídica que se puede dar cuando una persona, recurriendo, por ejemplo, a tratamientos para solventar algún tipo de deficiencia que pueda tener, recurre a la tecnología. Y entonces se producen mejoras en las condiciones de una persona que muchas veces van a poder implicar la renuncia a cierto nivel de la integridad física. Pensemos, por ejemplo, en aquellos escenarios en los cuales para recomponer lesiones en la columna vertebral se utilizan mecanismos que pueden, electrónicos, basados en tecnología, en los cuales se pueden recomponer alguna de esas fibras y se puede recomponer cierto nivel de movilidad cuando se tienen parálisis completas, por ejemplo. Entonces, esas figuras son completamente diferentes a las regulaciones que se pueden dar cuando tengo una entidad no animada en el sentido de no humano. Si tengo más bien una persona que ha sufrido mejoras, que ha sufrido mejoras como consecuencia de el sometimiento voluntario a ciertos tratamientos médicos o ciertos tratamientos quirúrgicos, la regulación es distinta. Esa sería mi reflexión, Perfecto. Tenemos otra pregunta también para ti, Héctor. ¿Existe algún aspecto problemático con relación a la regulación legal de los drones? Ese es un tema importante porque inclusive nosotros en la oficina hemos recibido consultas sobre esto.
la regulación específica sobre los drones como tal no está. No tenemos una regulación propia. Y eso es parte de cómo el derecho reacciona tarde a lo que sucede en nuestra sociedad, a lo que sucede a través de la realidad tecnológica. Para que se vea esto a una muy menor escala, ¿no? A menor escala, la regulación, por ejemplo, sobre estos scooters eléctricos surgió recién con ocasión de un accidente en el cual una persona terminó atropellando a otra persona que caminaba por la calle. Entonces, igual con los drones ya tienen un tiempo siendo usados, ¿no? Y no hay una regulación específica sobre el particular, o por lo menos no la había hasta el año pasado. Y sí hay un aspecto especialmente problemático con el uso de drones, y es el tema de la protección de la intimidad y el tema de la protección de datos personales. Ese es un tremendo problema que se tiene que tener en cuenta con relación al uso de estos artefactos, porque su capacidad intrusiva es exponencial y no hay límites claros para poder determinar cuál es el ámbito de intimidad al que está sujeto una persona frente a la exposición que se pueda dar con la incursión de este tipo de drones. De hecho, el Parlamento Europeo también en esta directiva manifiesta su preocupación también con relación a los drones y subraya la importancia de preservar, uno, la seguridad, porque claro, los drones pueden caer, y en segundo lugar, la intimidad de los ciudadanos que se puede ver expuesta con el uso de estas imágenes. Y recordemos que la lesión al derecho a la intimidad, y esto es una lección del derecho civil, no se produce cuando las imágenes que se puedan haber tomado de un foro de la intimidad se divulgan, sino por la sola toma de esas imágenes que ya se está considerando una afectación a nuestra intimidad. Entonces, no solamente prohibiciones de difusión, sino, y ahí hay que darle una vuelta más al tema, prohibiciones de intrusión o que en la propia programación se diseñe que haya el bloqueo para poder realizar la filmación de ciertas actividades, pensemos en el caso Messi, por ejemplo, en España, pero que eso no sea solo un privilegio, sino que sea algo estandarizado para las personas, ¿no? Ese sería mi comentario este mes. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos una pregunta para Danae. Uno de nuestros participantes nos dice si nos puedes contar de repente algún caso práctico en el que una empresa teniendo su sistema de prevención haya podido evitar un problema grave o que le haya traído mayores consecuencias, así brevemente. Sí, gracias. Yo antes de pasar a mi pregunta, estaba justamente recontra atenta a la respuesta de Héctor. Este tema de los drones es bastante interesante, ¿no? De hecho, aquí, como bien mencionó el tema de Messi, de hecho, pues España tiene un poquito más avanzado, bueno, muchísimo más avanzado que nosotros este tema, ¿no? Incluso desde un punto de vista de compliance, nosotros algunas veces, pero ya de prevención general, ¿no? Algunas veces cuando vemos temas contra el patrimonio, de repente en cadenas logísticas, hay este tema de los drones. Entonces, justo también tenemos el tema de las consultas, cómo tratamos los drones, porque el dron para una empresa se puede tomar en cuenta, sobre todo para su sistema de seguridad, ¿no? Pero cuáles son los límites. A veces, por ejemplo, ellos, o sea, hoy hay que custodiar, no sé, pues en una cadena logística tú custodias desde que sale el tema de aduanas. Y ahí hemos tenido, en alguna ocasión ha tenido problemas como que la empresa, porque como que el puerto de desembarque dice, no puedes ingresar, los drones son intrusivos, entonces, oye, pero se están volando sobre como que sobre la ocasión. Claro, es que pueden observar cuáles son los temas de procedimientos, y eso puede dar, y ha sido todo un caos. Entonces, sí, justamente nosotros obviamente la regulación que tomamos o la respuesta que tomamos normativamente no se encuentra vinculado, al menos no todavía, a lo que es la regulación nacional, pero sí al menos tomamos como referencia el tema europeo, incluso el tema hasta de responsabilidad penal y la violación a la intimidad, pero sí es bastante interesante, ¿no? Y como dice Héctor, es cierto, ¿no? Respecto a la tecnología y a los nuevos sucesos de lo que sucede en la sociedad, el derecho llega tarde, ¿no? Ese es como que el último de la fiesta, como que por favor autorregúlame, o sea, sociedad necesita regularme cuando ya sucedió algo, o sea, no prevé, ¿no? Y peor con los legisladores, entonces
sí tenemos ese tema, eso es bastante interesante, ¿no? Solo quería hacer como que ese comentario. De hecho, yo también tendría que hacer muchas preguntas sobre eso, ¿no? Ahora, pasando a lo que me preguntan, sí, a ver, bueno, tomando el mismo ejemplo de las cadenas logísticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las cadenas logísticas, hoy en día ya hay muchas regulaciones, sin embargo, desde un punto de vista penal, de repente había una incidencia en tema de delitos aduaneros y delitos tributarios, y además de eso también, ¿no? También tomando en cuenta eh, la, la implementación de un sistema de prevención de riesgos integral, no solo de la ley 34, no solo de los delitos que abarca la ley 3424, o sea, antes de los controles que establece un compliance propiamente, había muchos espacios, o sea, todas las empresas en general deciden diseñar un procedimiento, y al diseñar un procedimiento, lo que los diseñan son procedimientos operativos, son procedimientos funcionales para cumplir una labor. Entonces, no viene una persona que va a diseñar el procedimiento y dice, oye, esto puede generar una responsabilidad penal para tal persona o para la organización. Simplemente diseña el procedimiento o el flujo, ¿no? Lo hace operativo y funcional, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es la importancia de implementar controles, ¿no? Porque finalmente el compliance tiene políticas, procedimientos, pero en general lo que hace es establecer controles, ¿no? Medidas de prevención o de detección. Entonces, lo que haces con esto es detener o mitigar ciertos riesgos, no yéndonos tan lejos. De repente, tomando el ejemplo de esta cadena logística, tenían dentro de sus riesgos, el riesgo patrimonial de robos era altísimo. Entonces, obviamente, luego con investigaciones internas se podía advertir que los principales sospechosos, pero no podía determinarse la responsabilidad, resultaban siendo los transportistas. Entonces, tú volteabas un poco hacia la política de proveedores, ¿no? De identificación de proveedores de esta empresa, ¿no? Y la política de identificación de proveedores, al menos en lo que se refería a los temas de transportistas, era muy laxa, era muy ligera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, no? Si tú buscamos, verificamos la lista y vimos que o sea, los proveedores, la empresa, finalmente, bueno, los gerentes generales no tenían antecedentes, pero volteabas a ver la planilla de los conductores y habían requisitoriados, personas que habían sido procesadas o investigadas por delitos contra el patrimonio, entonces era algo que la empresa no advertía. O sea, tú le pedías a la empresa la política de proveedores de identificación y los tenía. O sea, tenía controles establecidos, sí, pero desde el punto de vista económico, ¿no? Y formales, ¿no? O sea, de repente, ¿qué tipos de controles había? Que sea una empresa constituida, ¿no? Que tenga RUC, que haya tributado, que se encuentre a vida, de repente que tenga una cuenta, que todo sea bancarizado, ok, pero, o sea, y pedías una lista referencial sobre los trabajadores que podía tener, no ibas más allá y no te ponías en el escenario de, oye, o sea, al final del día, quien realiza este procedimiento no solo es el proveedor propiamente, sino físicamente lo realiza su trabajador. Es fundamental conocerlo, sí, porque él es el que maniobra, ¿no? El que responde por el traslado de una mercadería, por decirlo así, ¿no? Entonces, o sea, ¿se encontraba controlado? Sí. ¿Era suficiente el control? No era suficiente. O sea, ¿era ideal? No era ideal. Desde un punto de vista de análisis cero, o sea, resultaba ser productivo, no resultaba ser productivo. Entonces, obviamente, lo que hace un sistema de prevención o lo que hace una correcta implementación es analizar ese tipo de procedimientos, ¿no? Y determinarles y determinar un grado de riesgo, darle una categorizar, ¿no? Ese riesgo, y a través de la categorización el tratamiento, ya sea el tratamiento más urgente o menos urgente, ¿no? Por ejemplo, este es un caso. Por ejemplo, también el ejemplo típico que sucede mucho en las empresas es el tema de corrupción privada. O sea, este es el tema
oye, yo voy a, los dos ejemplos típicos, antes del 2018, porque ahora como que la cuestión supuestamente se ha regulado, ¿no? Pero era como que, oye, vamos a licitación pública y al final yo te termino pagando a ti para que tú te retires porque tú eres de la que yo veo que eres mi competencia más certera. Si tú te vas, yo sé que los demás que voy a competir, yo voy a ganar porque tengo la mejor propuesta y la mejor estructura. Entonces, lo que yo estoy haciendo antes del 2018 era un trato comercial. Lo que estoy haciendo después del 2018 es un delito, está contemplado dentro del artículo 241A. Entonces, se supone que si es un delito que es de corrupción entre privados, ¿cómo lo regulo en una organización? ¿No? Para empezar, obviamente, tengo que tener una política de tratamiento de licitación pública y también una política de temas de conflicto de intereses y también mi política anticorrupción, que incluye todo lo que refiere a corrupción pública y corrupción privada. ¿No? Entonces, hoy en día no solamente es importante regular el comportamiento que yo voy a tener de cara a un funcionario público, ¿no? Sino también el comportamiento que yo voy a tener con mi par, o lo que viene, o lo que antes era mucho, era, no sé, pues esto ya era pan de cada día, ¿no? Entonces, la incorporación de un personal o de un proveedor. Antes se buscaba el encargado de compras, el tema de la agrousuaria, oye, le decía, desde el área usuaria, quiero requerimiento de una laptop HP, ¿no? O de una laptop Lenovo, o de una marca en específica que solo vende una sola tienda comercial en el país. Y no la justificaban, ¿no? Bajo la necesidad, porque evidentemente sí existen los casos, incluso en empresas de determinado sector, donde la lógica es que trabajen con determinadas marcas por las capacidades que pueda tener la marca de los equipos, ¿no? Pero eso sí guarda una lógica, pero otras no lo era, o era, oye, ¿sabes qué? Tengo necesito esto, pero yo contacté con una amiga y voy a contactar, y para ahorrarnos todo el procedimiento de licitación interna, por decirlo así, ok, tráelo, muy bien. Y era como que el amiguismo y el favoritismo interno. Hoy se ha determinado que eso también es un tema de corrupción privada, porque antes era como que el típico, y algo que ha sucedido durante muchos años en la empresa, en la institución pública, también se los establecía o sucedía en la institución privada, pero nadie decía nada. El tema de sí, yo te contrato como proveedor y a fin de año te llegaban unas señoras canastas y te llegaba pasajes o te invitaban a fiestas. Entonces, eso era una suerte de soborno. Claro que lo era y estaba como que disfrazado de regalos institucionales, ¿no? De regalos de representación. Entonces, ahora la tendencia, o también dentro de un correcto sistema de implementación, te hace suponer que tú tienes que regular, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la tendencia de las organizaciones es antes, o sea, por ejemplo, ¿no? Los abogados nos llevan a fin de año canastas. ¿No? Entonces o te llegaban, por ejemplo, bueno, a mí no me llegan tragos, pero me llegan chocolates, ¿no? Entonces, y a algunos compañeros le pueden llegar tragos. Entonces, obviamente, dentro de las categorías de los licores, obviamente hay licores que valen mucho, hay licores que no valen tanto. Entonces, sin embargo, era como que, ay, qué lindo, ¿no? Pero, o sea, obviamente, desde que se implementó el compliance dentro del estudio, como que, oye, mira, ¿sabes qué? Esto tiene que entrar en un procedimiento, o lo devuelves y pasa los montos, o sea, tienes permitido aceptar ciertas situaciones hasta determinado monto, lo que pasa, en lo que excede, se sortea, ¿no? O sea, para todos en general, y ahí entra todo el personal, o sea, no es que solo se va a sortear para determinada categoría, este premio, no, o sea, todo entra porque tiene que haber un trato, o sea, tiene que haber paridad dentro de este tema, ¿no? Y evitar que finalmente, o sea, tú te encuentres beneficiada por algún tipo de acción que tú puedas tener, ¿no? Entonces, allí sí vienen los temas, y igual sucede dentro de las organizaciones. De hecho, hay empresas que han implementado sus políticas de no aceptación de regalos. Hasta incluso algunos son un poquito más exagerados de que no, por ejemplo, no aceptación de fiestas comerciales, cuando incluso hay core comerciales que te obligan, porque obviamente parece mentira, pero o sea, estos tipos de eventos es la que uno puede establecer networking, ¿no? O sea, pero no necesariamente, o sea, pero ya la determinación de cada organización o la regulación interna que pueden tener, ¿no? Ya tiene sus lineamientos. Entonces, es efectivo un sistema de compliance, sí, pero obviamente siempre y cuando esté correctamente determinado, ¿no? O finalmente las políticas sean funcionales. Mientras las políticas sean funcionales,
O sea, también no es que una empresa va a agarrar y va a poner una política anticorrupción lindísima, donde tiene 50.000 páginas que nadie entiende, que nadie lee, y sobre todo que todo está prohibido y no puedes desarrollar nada. Entonces, o hay una de dos, o te vas a la quiebra porque ni siquiera puedes darle la mano al funcionario público, lo cual ya es extremadamente, ese control no está sirviendo. Entonces, la idea es que, o por eso es que justamente se dice que el sistema de prevención tiene que ser dinámico, porque tú lo tienes que ir cambiando, o sea, la persona o la empresa o el asesor que te puede ayudar a la implementación te va a dejar un control de acuerdo a lo que él puede ver, pero en la práctica se va a ir cambiando y justamente el encargado de prevención y en general el órgano, el directorio, va a tener que ir verificando que en efecto este control sea correcto, o sea, que calce tu medida. Entonces, si en el paso eso se evidencia, oye, esto no funcionó, hubo un cambio, o sea, que se llega a un equilibrio, pues todo va a estar bien. Eso va a ser un tema funcional. Lo único malo pasa cuando, por ejemplo, hace poquito, y con esto termino, hace poquito yo estaba revisando en una operación comercial y vi que ellos fueron uno de los que implementaron en el 2017. Y yo, a ver, ¿cuál es la actualización de ahora? Seguía siendo lo mismo, o sea, el mismo manual, la misma matriz, la misma política, hasta el mismo material del 2017 al 2021. Y yo solo le pregunté cuando tuvimos una llamada, ¿ustedes son capacitados en corrupción privada? Sí. ¿Y dónde está el material? Sí, se supone que este es el material de evidencia. No, la decimos verbal. ¿Y dónde está la charla grabada? Entonces me puse a escuchar la charla y decía, pero esto sigue siendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, eso no es que sea exitoso porque me lo calcé bien, ¿no? Pues, o sea, del 2017 al 2021 todo ha cambiado. Incluso casi todos los modelos de prevención han cambiado en los últimos 2 años porque ahora como todo es virtual, todos los controles se han tenido que ajustar, ¿no? Entonces, obviamente ahí te hace ver que por más que tengas un compliance, ese compliance no sirve, ni siquiera para la operación comercial, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Listo, muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más, Héctor, Danae, por habernos acompañado y por haber compartido con todos los presentes temas tan interesantes. Quisiera si nos pueden dar sus últimos comentarios brevemente ya para despedirnos. Héctor. Agradecerles por la invitación, agradecerte a ti, Melissa, a Alex, a Danae por el espacio. Creo yo que estos encuentros apuntan precisamente, y desde el título del evento se muestra así, a la importancia de análisis de transversalidad. Yo he escuchado ahora lo que dice Danae, y claro, o sea, muchos de los temas tienen un filón penal, tienen un filón civil, tienen un filón, no sé, constitucional, tributario, laboral, ¿no? Entonces, esta transversalidad del derecho creo yo que es un factor que no debemos perder de vista. Y lo importante es cuando, teniendo diversas especialidades, uno puede acabar la reunión y decir, oye, mira, escuché esa otra especialidad y me quedé con algo que me es útil. Y yo creo que es algo de esta experiencia con un resultado de ese tipo. Así que muchísimas gracias para todos y para todas y para todos los que se encuentran conectados con nosotros. Gracias. Gracias, Héctor. Danae, tus comentarios finales. Sí, bueno, a mí solo me queda despedirme porque yo hablo mucho. Les agradezco mucho la invitación y también, bueno, también a Héctor y a las personas que se han podido quedar. Realmente este tema es muy interesante. Yo creo que todas las áreas del derecho tienen mucho que aportar y sobre todo todas las áreas en tendencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se pudieron quedar hasta el final. Les vamos a estar mandando por correo electrónico una pequeña encuesta para que nos puedan colaborar y saber en qué podemos mejorar y qué otros temas les interesaría que compartamos en próximos eventos. Y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube para que no se pierdan ninguna de las invitaciones a nuestros eventos. Y les cuento que pronto vamos a tener grandes novedades, así que estén atentos. Así que muchas gracias. Nos vemos. Gracias.